Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Una Charla Con. Hoy estoy gratamente complacido de tener en este episodio a un amigo, colega, mentor, pero sobre todo formador mío en mis épocas juveniles, porque fue mi maestro de educación física en la secundaria, del cual ahorita les voy a hacer una bromita que siempre le hago cuando nos vemos y me presenta. Él es Luis Copado. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Junior? Qué gusto estar contigo aquí en tu casa otra vez. Y bueno, no, es primera vez. Digo, qué bueno que estamos compartiendo micrófonos. Sí. Otra vez, porque ya lo hacíamos antes. Es correcto. A nivel profesional, transmitiendo los partidos. Ahorita vamos a hablar de eso, de los desaparecidos. De los desaparecidos tiburones. Sí, pero vamos a empezar por el principio. La verdad me da mucho gusto, Luis, que hayas aceptado la invitación. Te tuteo porque me has brindado tu amistad y es mutua. Casi siempre te hablo de usted, pero bueno, ahorita se presta. No, al contrario, me gusta que me hablen de tú porque así yo me siento igual de joven. No, todavía. Oye, bueno, pues empezamos por el principio. ¿Dónde y cuándo naces? Yo nací en Jalapa. Ok, jalapeño. En 1960. Sí. Sí, la gente no cree que soy de Jalapa por el color, ¿no? Ok, ¿de qué día, mes? 2 de julio. 2 de julio. Del 60. Ok. Sí, ¿Por dónde vivías? Vivía yo en la calle Constitución, en unos departamentos de Pepe Saidén. Okay. Su mamá era la señora Madelón, se apellidaba. Y está ahí por el famoso árbol, por el mercado. Ahí vivimos. De ahí le vendieron a mi papá, fue a rentar una casa a El Roble, la calle El Roble. Ahí cerquita está el parque, lo que es el dique, lo que se hizo famoso el dique después. Y de ahí mi papá compró una casa en la calle de Leles, que está ahí por el panteón, que está en 20 de noviembre, muy conocido, por las tumbas antiguas que hay, porque está ahí Juan de la Luz Enríquez, sus restos. Y ahí fue donde vivimos, y posteriormente yo viví muy poco ahí en el Fobiste, que compró mi papá una casa en el Fobiste, allá atrás del museo. Okay. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi papá es maestro, jubilado también de todo, porque en la época que él empezó eran maestros, los contrataban, y aparte de sus estudios eran habilitados. Por ejemplo, mi papá entró a trabajar en la técnica 3. Él fue fundador y era escuela de artes y oficios. Se convirtieron en secundarias técnicas. Entonces él daba el taller de estructuras metálicas. Ahí preparaban a la gente con un oficio para que se integraran a la vida laboral. Cuando llega el cambio, secundarias técnicas, él era profesor o es profesor y de español, y le dan la asignatura de español, y así empieza a trabajar. Posteriormente se prepara y le cambian las horas de educación física. ¿Tu mamá? Mi mamá siempre fue ama de casa y empresaria, pequeña empresaria en su casa. Llegó a tener tienda, llegó a tener taller de costura, vendía productos y de esos de catálogo. Siempre fue luchona mi mamá, siempre. Oye, ¿eres el mayor, menor? ¿Cuántos hermanos son? Soy el cuarto. Sí, soy el cuarto. ¿Cuántos son en total? Fuimos 6. 6, uno falleció. Y ¿Y eres? Sí. ¿Y eres el cuarto? El cuarto, sí, mi hermana Guadalupe, Iracema, Nemesio, que es el que falleció, un servidor, y mi hermano Paco, que también lo conoces. Sí. Oye, Luis, ¿cómo eras de chiquito? Quiero decir, ¿eras tímido? ¿Eras tranquilo? ¿Te gustaba el relajo? ¿Cómo eras? ¿Cómo te acuerdas que eras? A diferencia de lo que la gente piensa hoy en día, que me conoce, que creen que era yo tremendo, no, era yo muy tranquilo. La vida me hizo tremendo, ¿no? No, era yo un niño muy tranquilo, muy aplicado, muy estudioso, muy dedicado, muy respetuoso. O sea, sí tenías buenas calificaciones en primaria. Sí, yo era de 10. Yo era de 10. Y a mí nunca me castigaron, nunca me reprobaron, nunca me reportaban. No, yo no daba lata, yo no hacía travesuras. Eras tranquilo. Sí, yo recuerdo de la primaria una anécdota tremendo para mí, tremendo. Me quedé hasta cierto punto con ese sabor amargo en la vida. Yo entré a primer año en la escuela secundaria Rexamen. Y ahí me tocó una maestra de edad grande,
Chofi, que era muy activa y le decían Chofi, yo no me acuerdo cómo se llama, la maestra Chofi. Y tenía un prestigio tremendo esa maestra. Fue la que me enseñó a leer y a escribir. Y aprendí y destaqué. Y entonces ella me dejaba sin recreo para que yo ayudara a los que no podían. Y entonces yo tenía que hacerla de maestro a esa edad con mis compañeros. Sí. Y me acuerdo de una compañera, que no voy a decir su nombre para no quemarla, pero pues yo le estaba enseñando a ella después ni me hablaba cuando crecimos. Y pasó, y ya me quedé un año sin recreo. Imagínate lo más sagrado. Sí, para un niño lo más sagrado era el recreo y eso y la clase de educación física. No, hombre, pero no quedó ahí. Resulta que en aquella época, como todos los tiempos en las escuelas venden alimentos. Sí. Y en aquella época se usaba que una maestra en un salón vendía un producto, otra maestra otro. Yo creo que se ponían de acuerdo. Sí. Y ahí mi maestra Chofi vendía gelatinas. Cuando yo pasé a segundo dije, oh, Libertad, llegaste. Y me mandaba a buscar para que le vendiera las gelatinas. Y yo me le escondía, iba por mí, y en aquel tiempo pues te jaloneaban, ¿no? Sí, no era tan... No, el maestro podía darte un cocotazo y no pasaba nada. Sí, hasta con la regla. Sí, pero no, a mí nunca me pegaron, pero jalaba. Y tenía yo que ir a vender 2 años sin recreo. Y entonces yo pues no estaba a gusto, le decía a mi mamá, y mi mamá decía lo que la maestra diga, lo que la maestra haga. Es que eso pasaba antes, ¿no? Antes era la ley del presidente municipal, la ley del sacerdote y la ley del maestro. Sí, o sea, no podía refutarle a un profesor y lo que ella hiciera. Entonces yo fui, ya crecí, hice 3er año ahí todavía y ya en 4º año me pasaron a la escuela Cuauhtémoc, que está ahí en Insurgentes. Pasaron los años, yo me hice profesor y un día me la encontré, mi mamá y yo íbamos y nos encontramos en un súper a la maestra Chofi. Y mi mamá muy emocionada la saludó y yo me retiré en silencio, me quedé como unos 5 o 6 metros. Y mi mamá me volteaba a ver y me decía, ven a saludar a tu maestra, ven. Y yo con una seña me dice que no quería hablar conmigo. No le tengo cariño a esa maestra a pesar de que me enseñó a leer y escribir. Pues tienes el pequeño trauma sí. de 2 años pasártela sin recreo. Sí, tremendo. Y eran experiencias a veces por hacer las cosas bien. Sí, así pasa, ¿no? Oye, ¿la secundaria dónde la haces? La secundaria la hice en Jalapa, en la Federal 1. Ok. En la Federal 1 ahí hice mis 3 años de secundaria. En esa época, ¿qué te gustaba jugar? Jugaba fútbol, voleibol, frontón. Okay. Y bicicleta, aparte, box. Era privilegiado, ¿no? Porque todavía era andar en la calle prácticamente. Ah, sí, nosotros podíamos salir a la calle a jugar, sí. Agarrar la bicicleta, irnos lejísimos y regresar. Y a veces digo, no sé tu caso particular, pero a veces irte lejos era irte 2 cuadras, 3 cuadras, mira, y regresabas y era lejos. De ahí donde está 20 de noviembre, sí. Donde está el Panteón, ¿lo ubicas? Sí. Bueno, de ahí ir a Palo Verde, que es céntrico ya, sí. El cementerio, que era lo más lejos que había, porque Jalapa era chiquitito. Ir allá en bicicleta era algo que tenías que hacer para ser aceptado en la flota, de que te fuiste de pinta a Palo Verde. 5 minutos, ¿no? Por eso te digo, a veces no medíamos esa cuestión de distancias como tal. Era muy lejos en esa época. Sí, era muy lejos. Sí, no. Entonces, ya cuando vas creciendo dices, no inventes, y tan cerquita que está realmente. Pero es que todo eso estaba deshabitado. Claro. Deshabitado, no había casas. Sí, no había casas. Sí, como ocurrió con la mancha urbana en muchas ciudades, ¿no? No, Jalapa tiene colonias. No, Jalapa ahora también es una urbe grandísima. Y las calles chiquitas, y yo cada vez que llegaba a Jalapa, decía Jalapa, entrando a la carretera, ahí por la Volkswagen, doblando y por el Palo Verde, decía, Jalapa, te prometo que aquí moriré. Yo tenía intenciones de regresar. Sí. Pero ahora que voy, digo, Jalapa, yo creo que no te voy a cumplir. Que no, es que es alto. Haces más tiempo de entrar a ir a la casa, cuando iba yo a la casa de mis papás, que viajar de aquí allá a la entrada. Sí. Vaya, se complica, el tráfico ha crecido. Y es que las calles son chiquitas, era una ciudad chiquita, o sea... no está diseñada como tal para una ciudad más grande. No se pensó que iba a ser una urbe, porque Jalapa no era la capital del estado de Veracruz. Sí. Creo que era Orizaba. Creo que sí. Sí, o Córdoba, no, Orizaba creo que era la capital. Porque es donde está
de hierro. Ándale, sí, ¿no? el Palacio de Hierro. Palacio de Hierro. Sí, exactamente. Entonces yo creo que esa ciudad no creció pensando en grande y ya después se llevaron el gobierno para allá y se hizo la ciudad de las flores. Oye, bachillerato, ¿dónde lo estudias? ¿Dónde lo cursas? Yo empecé a estudiar bachillerato en la Oficial B. Ahí en Insurgentes, también estaba abajo de la escuela primaria donde estudié. Y lo dejé porque me vine a estudiar educación física. Okay. Yo no terminé bachillerato en esa época porque nosotros de la secundaria pasábamos a la normal de educación física. Sí. Y posteriormente yo estudié la prepa. Okay. Ya con años. Con más edad, sí. Sí, como de 30 años creo. Okay. Empecé a estudiar la prepa y ya después estudié maestría, otra licenciatura y Oye, posgrado. Regresemos tantito. ¿Qué es lo que te motiva o qué te detona para volverte maestro de educación física? Mi papá. Okay. Mi papá tenía como regla en la casa que teníamos que practicar un deporte. Sí. O sea, las escuelas, todo, y hay que hacer un deporte. Entonces él nos llevaba a jugar, él era entrenador, tenía su equipo, él inclusive estuvo un tiempo entrenando a la tercera división de Jalapa, cuando se jugaba ahí de 20 años, era muy competitiva. Entonces siempre nos instruyó el deporte y él jugaba, íbamos a verlo jugar y esa fue la situación y él daba clases de educación física. Okay. Y entonces por ahí nos fuimos, mis hermanos, mi hermana Lupe y mi hermano Nemesio, querían venir a estudiar educación física, pero económicamente no se pudo. Y entonces se quedaron allá y mi hermano falleció después. Ya. Tú eres egresado de la Facultad De Educación Física de la Universidad Veracruzana. Sí. Okay. Sí. También compartimos también Alma Mater. Sí, también estudié. Oye, y bueno, ahí va un poquito el chiste de cuando de repente nos hemos encontrado en algún centro comercial, en la calle y tal, y él va con alguna persona que no es conocida mía y me presenta como exalumno. Siempre me dice que no, un exalumno brillante, lo mismo que dicen de todos los maestros. No, pero yo sí lo digo en serio, ¿eh? Y entonces siempre mi chiste es, yo quería estudiar algo parecido a mi maestro porque me daba cuenta que trabajaba poco y ganaba bien. Pero este es el chiste, vaya, que no es cierto, pero se presta para la broma. No, lo veo que no hacía nada y ganaba bien, pues eso quiero ser. Es que varios tienen esa idea, ¿no? Sí, olvídate, muchísimos. Sí. Pero bueno, los que estamos dentro del medio sabemos que no es así, ¿no? Sí, ¿tú en qué participabas? ¿Pirámides? Yo en pirámides, con selecciones deportivas de fútbol, sí. me acuerdo. Sí, pero sobre todo, bueno, dependiendo, cuando eran desfiles, pirámides. Yo tuve la fortuna que cuando entré a secundaria yo traía una moto. Ajá. Y tú en segundo y tercero empezaste a ocupar a chavos que tuvieran moto para ir al frente del contingente. Como una descubierta. Así como hacía tránsito en los desfiles. Entonces, de ahí agarré la idea. Entonces, primer año sí me tocó hacer pirámides. Segundo año dije, no, pongo la moto y me voy sin caminar. Y yo iba en mi motito. Sí, como una descubierta. Esa idea la saqué de los tránsitos que veía que abrían los desfiles y se veía fenomenal. Sí. Entonces sí, éramos un grupito como de... Yo creo que éramos como 4 o 5 los que nos subíamos a las motos. Obvio, cada quien ponía la suya. Sí. Y ya con eso... Y el detalle es que pues impresionábamos. Sí. Aparte de las pirámides... Y siempre... Ya se me fue otra vez el sonido. Y siempre ganábamos los desfiles cuando premiaba el ayuntamiento. Sí. Ganábamos. Sí. Y los deportivos también. Deportivos casi siempre también. teníamos ahí con la 130, también traían buenos chavos. De hecho, yo llegué a ser subcampeón nacional en un torneo. Fui el subcampeón nacional. Allá en Morelia jugamos la final. Sí. Oye, estudias entonces educación física. ¿Cómo te va en la carrera? ¿Es lo que esperabas al principio? O sea, ¿desde siempre fue lo que querías? Sí, siempre ha sido lo que yo quise, lo que yo esperaba. Yo llegué a trabajar a un pueblo que se llama, no sé si sigue siendo pueblo, Rodríguez Clara, adelante de Villa Isla, a un bachillerato, un Cebeta, los Cebeta 85. Ahí llegué a trabajar como coordinador deportivo. Yeah. Entonces yo
yo hacía todos los deportes. Sí. Yo practicaba todos los deportes con los niños. Yo era el entrenador de todos. Fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo, béisbol, oratoria, ajedrez, porque nosotros manejábamos eso antes. Oratoria, ajedrez. Y nos iba bien, me iba bien. Yo en los estatales ganaba yo. Siempre era primer lugar. Y ganaba en voleibol, fútbol, básquetbol y atletismo. En atletismo siempre tenía 12, 13 medallas de oro. Y a veces calificaba en declamación y en oratoria. Y nos íbamos al prenacional. Es que al final de cuentas, muchos tienen la falsa creencia que el docente de educación física es nada más la pelotita y ya. Cuando nuestra carrera se ha nutrido de algunas otras ciencias, hoy más, pero desde un principio se nutrió de muchas ciencias, lo que nos permitía incursionar en bailables. Yo fui maestro de artística. ¿Sí? Yo fui maestro de artística porque teníamos perfil. Yo llevaba la clase de bailables, bailes regionales y folclore llevábamos. Sí. Y sabíamos hacer coreografías, descomponer la música en tiempos y todo. El maestro Rolón. Sí, estábamos. De hecho, en mi época, muchos compañeros míos que salieron y hacia atrás de mi generación daban artística. Sí. Daban artística, estábamos preparados para eso. Y el sistema hace que el maestro de educación física no esté la pelotita, porque yo recuerdo mucho tiempo que no nos daban la importancia que teníamos. Claro. O que deberíamos haber tenido, y pasaba eso, pero el maestro de educación física está preparado en todos los aspectos, porque yo me acuerdo que yo llevaba fisioterapia, sí. Yo llevaba hidroterapia, o sea, podemos rehabilitar personas, podemos entrenar personas discapacitadas, podemos dar recuperación, somos profesores de educación física, que es diferente a ser entrenador. Claro. En esas dos partes, en mi generación, mi matrícula nos abarcaba mucho. Sí. Nada más que la mayoría de los amigos, tengo compañeros que se dedicaron a la cuestión médica, rehabilitación, masajes y los terapias y todo, siendo maestros de educación física, sí. Porque tenían el perfil. Y yo en un tiempo también lo hice. Y pero sí teníamos ese perfil, y últimamente pues ya no. Ya hay especialistas de esto, del otro. Sí. Porque en aquella época éramos de todo. Sí, prácticamente todólogos, ¿no? Sí. Y en las escuelas hasta doctores. Ajá, exactamente. Nos encargábamos de curar alguna cuestión pequeña, pero siempre... No, y sobre todo los primeros auxilios. Sí, pues lo que te digo, o sea... Nos daban a nosotros. Sí, esa comisión. Sí. Oye, terminas la carrera, te vas para allá, ¿cómo regresas a Veracruz o cómo te vienes para...? Yo estuve en Rodríguez Clara. Sí. Y un año. Y ese año tuve muy buenos resultados, inclusive fuimos sede de un estatal. Yo lo organicé, me tocó trazar una pista en un terreno de pasto. Ahí hicimos una pista, la trazamos, había topógrafos, me ayudaron. Pero yo presté mi carro a un amigo y hicieron una travesura y me detuvieron a mí porque yo después iba manejando el carro. Yeah. Y entonces ya me apoyaron y me cambiaron y me fui a Coscomatepec. Okay. Ahí estuve en el Cebeta del 99. Cerca del Pico de Orizaba. De ahí me cambiaron al Cebeta 133 o 33 de Arroyo Hondo, cerca de Misantla. Yo seguía en Cebetas. Ves que uno va, en aquella época, no sé ahora, uno va pidiendo cambios, para irse acercando. Sí. Entre más te acerques a tu ciudad y vas solicitando cambios, y si tienes amigos que en aquella época te podían echar la mano, te echaban la mano y te iban a ayudar, te iban acercando. Bueno, no era tan bien parado porque a los veros buenos se los traían a la ciudad. Sí. luego a uno lo ibas escalando. Entonces de ahí de Arroyo Hondo me pasé a secundarias técnicas. Okay. Entré a técnicas en Piedras Negras, aquí en Piedras Negras. Yeah. Y en la Mixtequilla, o sea, las dos escuelas, ahí daba yo clases. Y ya de ahí llegué a Jalapa, a la técnica 3. Okay. Y ya fui compañero de trabajo de mi papá. Ya. Ahí estuvimos con la maestra Raquel. Si la debiste haber conocido, muy famosa ella ya. Creo que sí. La maestra Raquel. Sí, me suena. Es un ícono allá en Jalapa. Sí. Y ya de ahí llegué aquí a Veracruz, como en los 80, 85 yo creo. 86, llegué a la técnica 1. Y ahí estuve en el 86. Pues más o menos. Yo entré a la técnica en el 89. Después de la huelga que hubo, muy famosa. No me acuerdo. Yo llegué a la técnica en el 89. Esa es mi generación. Yo había llegado 87. Ya.
87, 86. Entonces llegamos casi no tan separados en tiempo. Sí. Y ya Y ahí hiciste muchos años. Sí, hice bastante. Muchos años. ¿Y después fuiste subdirector ahí? No, ahí fui coordinador. Ok. Porque me acabé la voz. Ya. Me acabé la voz y me salieron nódulos en las cuerdas vocales porque nosotros gritábamos. Sí, al aire libre además. Y con sol, Y me dieron cambio de actividad. Ok. Y me pusieron de coordinador. Uh-huh. Ya de ahí salí de subdirector. No, de ahí me fui de coordinador deportivo en la zona 17. Ok. Y de ahí me mandaron de subdirector a la técnica 114. ¿Esa dónde está? Allá en Boca del Río, en San José Novillero. Ya. Que ahora ya está muy poblado, ya hay fraccionamientos. Y allá está un colegio, el Báltico. Ajá, no sé si sea el Báltico. No. Pero es un colegio bueno. Bueno, famoso, no sé si sea bueno. Y debe ser bueno porque está lejos y la gente va y paga, ¿no? Y pagan bien. Sí, cobran porque bien. Es caro, sí. Cobran bien. Sí, bastante. Sí. Oye, vamos a hablar un poquito ahora ya que estuvimos ahí. ¿Cuándo empieza el gusto por la pesca? A mí mi papá y mi abuelo nos llevaban a pescar ahí al malecón. Ok. Porque era muy común, ¿no? En esas épocas el que te fueras de repente a pescar para pasar el día o para pasar el rato, divertirte con familia. Sí. Te llevaban al parque, te llevaban al cine o te llevaban a pescar y cositas así. Entonces mi abuelo nos llevaba y él preparaba todo y usaba los corchos como flotadores de las botellas de vino o de sidra. Utilizaba el corcho, yo me acuerdo, y con eso tiraba el flotador, un plomito abajo y el anzuelo. Entonces lo tirabas y ahí se lo llevaba, ya llegaba y ya lo sacabas con la mano. Ya veías que picaba y sí, traíamos un pescadito así. Yo estaba chico y yo creí que iba a vivir con mi hermano, nos los trajimos y queríamos echarle agua para que viviera. Pero no, pues no sabíamos. O sea, desde chico te nació el gusto por la pesca. Me lo enseñaron, me gustó. Okay. Me lo enseñaron y pues después esporádicamente iba yo a pescar y se fue incrementando el gusto por la pesca. Sí, y la primera vez que fui a pescar en lancha fue con un doctor de Piedras Negras. Tenía su lancha aquí, nos trajo a pescar. Nos fuimos a pescar de noche y ahí empecé a pescar ya en el mar. Okay. Y ya, sí, pero era esporádico. Sí. Ya cuando nació mi hijo, Luis, pues el ejemplo de mi papá, ¿no? Llévalo a jugar, a esto, al otro, aquí. Sí, hacer actividades la con él. La pesca. Y el chamaco se ensartó. Okay. Se ensartó y un día, pues tenía como 7 años. Y me pidió que le comprara una lancha que vendían en Centro Comercial Santos, inflable, tipo Zodiac. Okay. Y ahí va el negrito, quiero esa quiero. Le digo, órale, ya se la compré. ¿Y papá consentidor? ¿Cómo no? No, pues aparte me gustaba a mí. No, ya lo sé, pero era el pretexto. Sí. No, hombre, te platico, yo a veces quería comprar juguetes para él en Reyes. Bueno, no sé si los niños vean esto. Y mi esposa decía, eso es para ti. ¿Cómo le rogué a mi hijo que le pidiera una motito chiquita, que le pidiera un go-kart? No quiso. No quiso porque no quiso. Sí. Y entonces, después de eso, nos fuimos al río y agarramos corriente a favor y facilito. Pero de regreso, papá, no olvídate. Entonces dije, no, pues necesitamos un motor. Sí. Y ya compré un motor de 2 caballos y ya en esa lanchita. Iban y venían, sin problema. Y de ahí cambiamos a una de fibra, va chiquita, y ahí va. Vamos a meternos ahorita de lleno al mundo de la pesca, porque también, ahorita que estoy diciendo, o que te iba a preguntar acerca de, te metes a todo este mundo de la pesca, sobre todo el mar, ¿no? Casi no eres de orilla. Fui pescador de orilla. Pero bueno, de gusta. hecho sigo practicándola, me gusta, pero ya es más ir al mar, más. Sí, es más adentrarte al mar, ¿no? Lo que pasa que no fuimos, ni mi hijo ni yo fuimos buenos pescadores de orilla. Entonces por eso inventamos lo de la lancha, para meternos al mar. Y ahí sí sacábamos. Y con relación a eso, vamos a hacer un paréntesis, porque también empiezas a hacer transmisiones tanto para hablar de pesca como enseñar de pesca. Pero antes de que entremos ahí, quiero que me digas
¿por qué te gusta y entras al mundo de la comunicación deportiva? Bueno, mira. Yo practiqué el buceo. Sí. Y hice muchas amistades, entre esas Edwin Corona y Cepeda, que vive ahí en el Boulevard, enfrente de la... o vivía, o no sé si todavía vive, no recuerdo porque se había ido. Y donde está la estatua de Lorencillo, enfrente, ahí vive él. Y él tenía una terraza ahí muy bonita y ahí nos reuníamos los buzos, comíamos y hacíamos actividades. Ahí llegó de invitado, se me fue el nombre ahorita, con el que transmitíamos, ¿cómo se llama el viejito? Ya, don Sergio Morales Ortiz. Sergio Morales Ortiz, que me disculpe por no acordarme. Ahí llegó Sergio Morales Ortiz y él tenía el programa de Fórmula Interactiva en Radio Fórmula. Sí. Y entonces ahí platicando y todo, me invitó él, no sé cómo le dio, o por qué lo hizo, nunca supe por qué. Y supo que era más educación física y me invitó, ¿no quieres ir a dar los deportes? Le digo, sí, ¿por qué no? Porque además nunca has sido una persona que diga, voy a recular tantito y pensar. Casi siempre has sido arrojado para el frente. Yo he hecho muchas cosas en mi vida, muchas. Es más, alguien me dice, no manches, de todos esos hechos, sí. Yo le he puesto aventura a la vida, sí. A mi vida, y entonces esa es una faceta, la de la locución. Y ya me invitó y fui al programa y no me dejaban hablar más que 30 segundos, creo. O sea, leer nada más las cabezas. Sí. Ya, el América ganó, el América perdió, el béisbol, el fútbol, ¿verdad? Y ya estaba yo toda la hora, y ya un pedacito. Pero conforme fui hablando, interactuando, y yo creo que Sergio me vio tablas y me empezó a soltar el micrófono. Ya luego había un momento en que ya el programa lo hacía él conmigo. ¿Sí? Ya él hablaba y yo también, y ya intercambiábamos opiniones, ya ocupaba yo todo el programa, después de mucho tiempo que nada más me dejaba hablar 30 segundos, un minuto y ya. Pero empecé a hablar. De ahí empecé con él, ahí mismo, a transmitir el fútbol. Sí. Yo estaba a nivel de cancha. Ahí yo era el que... Una vez entrevisté, entre otros, a Hugo Sánchez. Fui de los primeros que entrevisté a Hugo Sánchez. Y así fui creciendo. Posteriormente me invita Ubaldo Enríquez. Me invita a su programa en XCU. Y ya le doy las gracias. Me voy a XCU. Ahí estuve. No, era en Radio Onda. Y luego del programa lo pasaron a XCU. Y pues estar en XCU era... Sí, claro, es otro escaparate. Era el top. Sí. Oye, olvídate, era... Y ahí estuve con Ubaldo, inclusive él tenía una revista, yo escribía para su revista y todo. Porque yo también escribí para el periódico, yo escribí para El Sol de Jalapa, de lucha libre, y escribí para la Z aquí de fútbol. Y aparte, pues empecé a escribir en la revista de él. Y de ahí me invita Bobadilla. Marco Bobadilla me invita a su programa y ahí estuve muy poquito tiempo porque la estación donde estábamos en Radio Fórmula tenía un dueño que se le alquilaba al grupo, pero decide separarse y forman La Nena, le llaman La Nena, donde yo te invité a ti a trabajar ahí. Sí. Y en La Nena me habla Sergio, dice, oye, ¿cómo ves esto? Voy a transmitir béisbol acá. Pues vamos. Ya fuimos a transmitir béisbol. Posteriormente me quedo, él deja su contrato y me quedo yo y les propongo del programa y entonces empecé a hacer el programa. Llega otra administración y le llaman ahora Ultra Radio y ahí yo ya hice mi programa, pero ya yo era el titular. Sí. Entonces me rodeé de amigos como tú, como Pepe, mi hermano. Sí. Miguel también iba. Miguel no iba al programa, Miguel iba a los partidos. A los partidos, sí. Era la estrella de la transmisión porque era un exjugador de primera división y él le daba sus opiniones y hicimos un buen equipo, me acuerdo. La verdad que fue buena época. Yo creo, ¿cuánto estuvimos transmitiendo los partidos de Veracruz? 2 torneos, creo, 2, 3 torneos.
Yo creo que sí, como 3. Ajá. Pero después yo seguí con... Sí. Después yo seguí con Waldo. Sí, después hacíamos el fútbol el fin de semana y entre semana teníamos programa de radio. El programa, sí, exactamente. Sí. Yo te invité a ti, invité a Pepe y a mi hermano, y éramos 4 Sí. y tenemos un muy buen... Sí, Nuestro estaba muy eslogan bien. era, como éramos todos profesores de educación física, era, no sé si te acuerdas cuál era el eslogan, profesionales del deporte, sí, hablando de deporte. Sí. Y ahí nos echábamos. Pepe era muy bueno, ¿te acuerdas cuando Sí. sacaba Lo que pasa es que Pepe, para la estadística y para todo esto... No, y hacía buenos pronósticos y decía quién ganaba y quién perdía. Sí, y no, la verdad que de estábamos 5 le pegaba 4 siempre. Sí, era qué muy bueno que no le poníamos dinero porque nos hubiera pues dejado. fíjate que yo nunca he sido de apostar, nunca he sido, y la verdad ni muy difícil que yo te compre un número de rifa, que me digas, mira, voy a rifar esto, 100 pesos, no, o sea, como que siento que tiro mi dinero. Sí, digo, al final... Bueno, los que crecimos limitados, claro, aprendimos a cuidar el dinero. Sí. Oye, y a partir de ahí también, digo, ya con esta experiencia que tienes en los medios de comunicación, todo lo que nos cuentas de escribir, de narrar, de comentar, de ser titular de un programa, no nada más cuando se termina esa fase en radio, te mueves a una naciente forma de hacer contenido, que es a través de Facebook. Facebook, y mira, siempre fue difícil entrar a medios de comunicación y estar detrás de un micrófono, una estación de radio, televisión, ya no se diga. Pero desde entonces yo ya practicaba el buceo y la pesca. Entonces llega el momento en que se acaba el programa en Ultra Radio. Nunca supe por qué lo cortaron, por qué me despidieron, nunca me dijeron por qué, y ya pasó. Estuve varios años así y luego regresé. Esa estación la compra el Grupo Imagen. Uh-huh. Sí, ahora es Imagen. Y ahí me volvieron a invitar y ahí estuve transmitiendo nuevamente partidos con Ubaldo. Entró mi hijo, invité a mi hijo y empezó también a participar. Estaba muy chamaco, pero tenía una capacidad tremenda para el micrófono y para los análisis. Y a Ubaldo le gustaba y contrataron a un nuevo productor, un director, no sé qué era. Y dijo que no, que Luis no, que lo sacáramos. Entonces yo les renuncié. Uh-huh. Mi hijo me decía, no, papá, tú sí. Le digo, no. A mí no me van a despreciar a mi hijo. Claro. Y ya ahí fue cuando terminé ya ese ciclo. Uh-huh. Y entonces, como te gusta el micrófono, te gusta la actividad, las benditas redes sociales, ahora ya cualquiera... Pues mira aquí. No, y no digo cualquiera despectivamente. No. Sino que cualquier persona que sí tiene capacidad, ¿sí?, lo puede hacer y te encuentras muy buenos proyectos. Muy buenos proyectos y muy buenas personas con el micrófono, hablando y dominando los temas y comunicando. Y hoy tienes una gran variedad. De hecho, pues yo ya no veo televisión abierta. Sí, no, prácticamente la televisión abierta se ha muerto. Y puro lo que está es ¿sí? Lo que está son el contenido en redes sociales, ¿no? Es lo que nos llena. Y te decía, tú empiezas a hacer algo que no estaba, además como que muy, no sé si la palabra sea comercializado o muy a la vista, mejor dicho. Algo que no estaba muy a la vista, que es hablar de pesca, ¿no? Sobre todo en un lugar en el que debería de ser una actividad primordial para el ocio, para deportiva, hasta para relajarte. Lo que pasa que yo entré a un club de pesca aquí que se llamaba Verafishing y tenían reglas que a mí no me gustaban. Uh-huh. Y me salí con otro amigo, hicimos el grupo de pesca, el Club Tritones del Golfo. Sí. Y entonces yo ya tenía el plan de hacer un programa en Facebook de Tritones del Golfo. Y así lo empecé a hacer con... ¿Cómo comienzas? Llegaron de Tampico unos empresarios y pusieron una tienda de pesca en Plaza Américas. Uh-huh. Y nosotros en el Facebook hacíamos muchas transmisiones en publicaciones. Vivo. Ajá. Publicaciones. Y lo checaron. Fue una época de oro, ¿eh? Sí. Ellos lo checaron en Facebook y nos hablaron que querían ser patrocinadores nuestros. Y dijimos, ok, digo, hay un proyecto de programa. Y dice, órale,
y ya ellos nos tenían ahí en su tienda transmitiendo, que era una buena escenografía. Sí. A veces rifábamos algo, ellos lo daban y nos patrocinaban muy bien, muy bien. Muy bien, todo era intercambio, pero olvídate, nos iba muy bien. Posteriormente el programa crece, de Estados Unidos nos hablaron que si queríamos participar y se quedó el proyecto ahí, no recuerdo por qué no se hizo. Creo que fuimos los primeros en todo el estado de Veracruz en tener un programa de pesca. Sí. Y obvio que no lo dudo. Creo, porque me lo han dicho varios y algunos amigos me dicen que de todo el sureste. Y es que podría parecer algo elitista la pesca, pero cuando en realidad no es, porque tú te consigues, para hacerlo de manera rudimentaria, te consigues tamsa, hilo de tamsa, plomada, tus anzuelos, y de manera empírica puedes irte a pescar. O sea, al final de cuentas no es un deporte o una actividad elitista. Cuando la quieres crecer para irte a pescar pues grandes especies, sí se necesita. Pero yo creo que eso también lo hace que sea accesible, sobre todo el contenido, para la gente que le gusta. La pesca se aprende viendo. Sí. O sea, tú vas al malecón y ves gente pescando, yo quiero, y ahí te venden una tablita y todo, y ahí te estás entreteniendo. Y sobre todo los niños que sienten que les encanta. Sí. Ahí es donde envicias a un niño a la pesca, porque es un vicio, ¿eh? Sí. La pesca es un vicio y vas a gastar dinero como no tienes idea. Entonces, son categorías, la tablita, y los pobres usan tablita, los de mejor calidad, botella de Coca-Cola, porque sirve para lanzar. Así eran las categorías. ¿Tú empezaste con la tablita? No, ¿qué te pasa? Yo empecé con botella de Coca-Cola. Yo tenía más nivel. Sí, yo era de nivel, sí, papi, sí. ¿Qué te pasa, no? Entonces, y de Coca, porque de Pepsi no. No, Coca. Y pues, ahí echabas los plomos, los anzuelos, todo, cerrabas y iba la tanza aquí. Y cuando tirabas, resbalaba muy bien. O sea, era un arte también. Es sensacional, es sensacional. Ahora ya aparecieron unos yoyos que hacen esa función. Okay. En esa época no existían. No, y ahora todavía más sofisticado, los que pescan y se llevan la carnada con dron. No, olvídate. Y los que usan el carrete donde ponen solito electrónico o eléctrico, sí, solito recoge. No, olvídate, ya hay mucha tecnología. Entonces, así es como uno empieza en la pesca. Y yo me salí del grupo ese que te digo, hicimos el programa y empezamos a transmitir. A la gente les gustó y era en vivo. Sí. Y había mucha interacción. Leíamos los comentarios, platicábamos y empezó a crecer. Y nos hablaban de Perú, de Argentina, de Chile, de Nicaragua, de todo el Pacífico, de Estados Unidos, de pues todo el sureste. O sea, de hecho sigo teniendo el grupo de WhatsApp y es a nivel nacional porque ahí fue donde se unieron y siguen llegando personas, otros se salen y entonces empezamos a tener, y de ahí empezaron a llevarnos. O en mi caso a mí me llevaban a pescar, por ejemplo me llevaban a ¿cómo se llama? Vallarta. Okay. Me pagaban vuelos de avión, hotel, todo para que pescaran conmigo o yo con ellos, les diera consejos. Nos llevaban a empezaste a asesorar a pescadores. Es que hay decirlo así, ¿no? Más o menos tipo. Hay un hobby de gente pudiente que se dan el lujo de llevarse a un youtuber. Ya. Particularmente. Okay. Y ahí fue donde entramos nosotros y fue una experiencia nueva para mí. Sí. Luego te invitaban a los torneos muy prestigiados, gratis, con tal de que fueras. Entonces te pagaban el hotel. Sí, para la publicidad. Sí, la lancha, todo, te daban todo. Y entonces ya iba yo y grababas contenido. Grababa yo contenido, hacía yo el programa ahí, en vivo y todo. El especial, porque no era entre semana. Y así empezamos a estar y transmitiendo y así anduvimos mucho tiempo y hasta que llegó la pandemia. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó? Se cayeron todos los patrocinadores. Sí, claro. Ya no, para regresar, ya nos costó mucho trabajo. Ya no encontrábamos patrocinadores. Antes, luego los patrocinadores que tuvimos, ellos nos buscaron. Sí. Nosotros nunca anduvimos buscando, solitos llegaron. Y cuando yo empecé a buscar, pues no encontré o no soy bueno para vender, yo creo.
Pero no, ya era muy difícil, muy difícil. Y todos los amigos de mi generación de andar en radio, que tú los conoces, sí. Muchos de ellos están fuera también de toda esta cuestión de radio. Sí. Ya ves, Marco ya no está. Sí, no, y Marco también se inclinó ya por redes sociales. Él siempre lo tuvo. Ajá. Pero ya en Facebook es donde hace las transmisiones. De hecho, acabamos de tener episodio con él. Grabamos con Marco Bobadilla, al que le mando un saludo. Yo trabajé con él, sí. Inclusive él estuvo conmigo en Ultraradio transmitiendo Tiburones. Sí. O sea, a mí me tocó ir muchas veces ahí con él a Cancha Caliente sí. y posterior. Y bueno, sí, ya no han encontrado, o han encontrado un nicho o un espacio de dónde poder transmitir. De nuestra generación, el único que está al aire es Ubaldo. Sí. En Radio Fórmula tiene media hora en las tardes. De hecho, lo venía escuchando ahorita cuando venía para acá. De ahí en fuera toda la flota ha quedado. Ni el Divino, ni el otro muchacho que salía ahí en tele ¿qué? Un canal que donde estaba el Divino. ¿En Televisa? No era Televisa, era en Telever, el cable, sí. Era el cable. No, aparte el Divino estuvo en Telever. ¿En Megacable? En Megacable, ya. Tenían un programa con, ¿cómo se llama su compañero? No sé cuál. Que también salía con él. Porque estaba Miguel Valdés, pero se quedó en Televisa. Bueno, Miguel Valdés se quedó en Televisa sí. Con este otro muchacho, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que tenía un programa también de radio. De radio, de música. Muy bueno, ¿eh? Alfredo Labordet. Muy buenos ellos todos. Y sí. Creo que son los que... Yo ya no veo Telever, no sé si siga ahí Miguel Valdés ni... Creo que sí. Creo que siguen los dos, me parece. Okay. Entonces, de ahí en fuera, toda nuestra generación sí. desapareció de los radios y empezaron las sí, no, pues también... se me fue Benito García. Creo que escribiendo para un periódico, sí, ¿no? Sí, pero él también estuvo en radio. Sí, pero ya también tienen el canal de Jefes. Sí, el Jefe de Jefes. Entonces, sí, todos nos se han ido a los medios que le llaman no convencionales, que es los medios digitales, sí. ¿no? A transmitir o a tener... Pero es la misma función, ¿eh? Claro. Y con más éxito, yo creo. Sí. Con más éxito. Y al final también con más trabajo, porque al final de cuentas... cuando estás dentro de una empresa, de alguna otra manera la empresa te cobija un poco con equipo, con la transmisión y tal. Tú a lo mejor pones el conocimiento, pones la experiencia, pones lo que vas a decir al aire, pero casi todo lo demás corre por cuenta de una empresa. Cuando ya el proyecto es tuyo, pues ya ahí también ya son otras responsabilidades, que yo creo que el trabajo también es mayor. Hay un detalle. Cuando tú trabajas en radio, la gente dice, oye, qué bonito trabajo, nada más estás una hora y ya. Uh-huh. Porque pues una hora habla uno en el programa, ¿no? Y yo les comentaba, no se crean, porque toda la semana tienes que estar viendo... Sí, deportes. Los programas de deporte. Sí. Y, por ejemplo, tú comentabas fútbol, Paco fútbol y Pepe... Bueno, todos juntos comentábamos fútbol, pero Pepe se especializaba más en básquet. Uh-huh. Y yo tenía que ver todo, sí. De todo, porque de todos los deportes había que hablar. Béisbol, y cuando era la época del americano, béisbol de grandes ligas. El tenis, que había que hablar de todo. Entonces, tenías que sentarte a ver todo y hacer tu propia opinión de tu noticia, porque... Sí, porque al final no era un programa, por lo menos donde estábamos nosotros, que no era un programa que, número uno, tuviera línea. No. Y número dos, no era el ir a leer noticias, era el ir a comentar, y de alguna otra manera te obligabas a ver... Dar la noticia y comentarla. Sí. Ese era el detalle. Entonces eso ocupaba todo el día. Sí. Todo el día, y luego los detalles, ¿no? Ya después con la computadora, pues ya es un poquito más rápido. Más rápido, y checabas todo lo que querías. Pero los amigos que están en los medios de comunicación, el que escribe una columna, el que escribe una nota, tiene que andar todo el día buscándole. Sí, claro. O sea, no nada más es ese ratito que ven. Sí, uh-huh. no es trabajo de todo el día. Sí, así es la comunicación. Entonces yo decidí un programa, pero dije, no, ya no lo voy a hacer de deportes, ya está ahí. Voy a agarrar la pesca. Y así fue como empezamos con la pesca, y nos fue bastante bien. Sí, porque al final, lo que te decía, era algo que no había. La realidad es que no había ese servicio, o no había ese proyecto para la gente que estaba ávida de tener conocimiento, porque
ahorita lo vamos a tocar más a fondo, porque no era nada más hablar del torneo que venía, no era nada más hablar de los productos de la tienda, sino era además una especie de tutorial para poder adentrarte más a la pesca. Porque si a mí me dices ahorita, oye, vamos a comprar insumos de pesca, pues yo llego y veo el anzuelo que está bonito, el que parece esto, el que parece el otro, pero realmente no sé la función que tiene cada uno de los anzuelos o de los... Luego compras una caña que aquí no se usa. Exactamente. Y el de la tienda te la vende porque como... Pues claro. Si no sabes, es muy buena, llévala, porque la tengo aquí. Porque además es la más cara, ¿o no? No, es que hay equipo que no se salga, vende. Sí, para que Entonces, salga. para que salga te dice que sí y luego... Sí, el programa se trataba de comentar nuestra experiencia en la pesca y dar consejos de acuerdo a nuestra experiencia, porque no había un libro, no hay un libro o una teoría que te diga esto se hace así, aunque ya algunos ya se han atrevido a hacerlo, pero que una clase que te digan, porque por ejemplo la pesca es muy diferente aquí en Veracruz que en el Pacífico. Aquí un señuelo es bueno, allá no, el de allá no sirve acá. Claro, por las especies, ¿no? Sí, por ejemplo, yo aquí robalo. Aquí en Veracruz saco robalo, olvídate. Voy a los torneos al sureste al robalo, no saco nada. Okay. No saco nada, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues es que dices tú, yo llevo el señuelo que más mata aquí y allá ni lo pelan. ¿Por qué? No sé. Entonces, también están acostumbrados a lo digo, las especies marinas también están acostumbradas a otro tipo de... Esa nunca he podido entender, por eso tienes que encontrar los señuelos de aquel tipo allá. Por ejemplo, allá en el sureste se usa mucho el bomber. Y el bomber aquí nadie lo compra, nadie lo vende. Allá el bomber, esa marca pega, es la que mata. Y un señuelo que se llama Rattling, pero menos. Pero allá es el bomber, todo el mundo está ganando con bomber. Entonces ya tú compras tus bombers y todo. Oye, a ver, siendo un inexperto total en el mundo de la pesca, explícame. ¿Cómo decides qué caña comprar? Vámonos con lo básico. Vámonos con lo básico para alguien que esté aprendiendo o que quiera meterse al mundo de la pesca. Vámonos con lo básico mínimo que puedes ir adquiriendo, pero sobre todo, no es lo mismo, decías hace rato, no es lo mismo pescar en el muro de pescadores, que a lo mejor con una cañita, que meterte en lancha al Golfo. Primero hay que preguntarte qué tipo de pesca vas a hacer. Okay. Por lo regular, que el que se inicia no sabe de qué tipos de pescas hay. Exacto. Entonces, bueno, ¿a dónde quieres ir a pescar? Todo el mundo dice a la playa, aquí al muro. Sí. Bueno, ahí en la playa, para pescar en la playa necesitas una caña mínimo en mi opinión, de 10 pies de largo. Okay. 10 pies. Para que te ayude a hacer lanzamientos largos, porque en la playa pues es bajito. Y entonces, sí, no es como en el Pacífico que sí, no, en el Pacífico ideal, enseguida está Por ejemplo, la distancia que hay de aquí a la isla de Sacrificios, allá en el Pacífico estás a 200 metros de profundidad. Okay. Y aquí estás parado ahí en el arrecife. Sí. Ese es el detalle. Entonces, el lugar también. Entonces, para hacer surfcasting se llama en la playa. Esta es una caña grande, 10 pies mínimo. De acuerdo, yo lo sé por la biomecánica que nosotros estudiamos. La caña debe ser del tamaño de acuerdo a tu estatura. Sí, porque si yo una vez compré una caña de 15 pies, sin saber también, y cuando lanzaba yo me fui hasta el suelo con toda la caña. Entonces a mí no me quedaban las grandes, me quedaban por la biomecánica. Sí. Entonces 10 pies. Más o menos de mi estatura. ¿De qué materiales estamos hablando en cuanto a caña? Había de madera, había de bambú, fibra de vidrio y ahora son de grafito. En esa escala. Sí, más o menos. Empezando en madera. Ahorita, ¿cuál sería lo recomendable para alguien que está iniciando? Grafito. Y si no tiene mucho presupuesto, bambú, quedarse hasta bambú. Bambú es más caro. ¿Ah, sí? Sí, es una caña artesanal y es carísima. Ok, yo pensé que eran de las que empezabas. No, y no es el bambú así. No. El bambú original lo parten en 4 y le dan forma y juntan 4 piezas y olvídate, no. Sí. Esa es una caña, olvídate. Para expertos. No para expertos, es una caña de caché, de categoría, más es artesanal y es cara. Ya. Sí, entonces las cañas de grafito,
Hay cañas caras y hay cañas baratas. Claro, como en todo. Pero accesibles. Sí. Aquí para pescar, ¿qué tipo de señuelo se puede utilizar? En la playa Sí. les llamamos de casteo, son señuelos del tamaño que tú quieras, pero son pesados. Ok. Para que puedas aventarlos. Se pueden usar cucharas, se llama cuchara un señuelo de metal, para que viaje lejos. Últimamente se usan jig. Jig es un señuelo de plomo, así como si fuera un cuchillito, así tiene las dos orillas. Le pones su anzuelo y del otro lado lo agarras, porque como son pesados, los lanzas rápido. Ese sword casting es para tirar y recogerlo. Hasta que pica. Sí, ahí lo estás trayendo y lo recoge otra vez y ahí te lo estás. Ahí estás. Muchos usan el carrete de spinning. El carrete de spinning es para pesca de fondo, le llaman, que usas un plomo, un anzuelo y una carnada muerta o viva. Entonces lo avientas y ahí te quedas esperando. Ese no es sword casting, ese es pesca de fondo. Y ahí te estás. Muchos dicen, la pesca es aburrida. Si haces esa pesca, pues tal vez sí, ¿no? Pero entonces ahí ya pones un plomo, pones una carnada. Tienes que ser un plomo especial para que cuando caiga se entierre en la arena y no lo arrastre la corriente. ¿Qué carnada es mejor? La lisa, el camarón, el bonito. Ese es ¿y en viva? O sea, carnada Camarón. viva. Camarón. Camarón y pececitos. Churros le dicen. Okay. Peces vivos que Sí. los enganchas y el camarón también. Camarón vivo de río. Y Esos son los mejores. Sí. De hecho, en el Pacífico pescan más con carnada viva que con carnada muerta. que con señuelos. Ya. Sí. Sí. Okay. Y ya ese es el casteo, el tirar y recoger. De fondo es que tiras y ahí se queda. Sí. Hay uno que se llama casteo, ya en las puede ser en escolleras donde hay más profundidad, puede ser en lancha, es una caña con un carrete especial de casteo, lo que te estaba yo diciendo. El spinning no es de casteo. El carrete de casteo fue diseñado allá para los de pesca en lobina, porque tienen que estar tirando y recogiendo, tirando. Entonces es un carrete que aprietas, quitas el freno, pones el dedo pulgar, lanzas, lo sueltas, cae y empiezas. Nomás traco. El de spinning, para hacer eso tienes que levantar el puente, agarrar tirar, bajar el puente y volver a recoger. Entonces, la gente agarra el de spinning porque el de casteo tienes que sincronizarlo y si no lo haces bien cuando lo lanzas, se te enreda toda la línea. Okay. Y entonces muchos pescadores no quieren ese tipo de carrete porque dicen que le hablan mal de él, pero es el mejor carrete para castear. Para eso fue diseñado. Sí, claro. Al final tienes que aprenderlo. Sí. O sea, si te gusta o si quieres entrarle a ese. Hay quien pues. Sí, no es obligatorio, pero al final No, pero hay uno, quien dice no lo voy a usar porque no se acostumbran. Sí. Y se les enreda la línea. Pero se usa tanto el carrete de spinning para castear que las empresas han hecho ya carretes de spinning muy ligeros, porque el problema del carrete de casting es que son pesados y entonces lanzas y cansas. Cuando alguien normalmente con un carrete normal está lanzando con spinning y yo con uno de casteo, él hace 30 lanzamientos y yo hago 80. Ya. Sí, él se cansa más rápido, porque eran carretes pesados. Ahora ya las empresas hacen carretes muy ligeros de spinning para que la gente castee. Entonces ya para que no se cansen. Las cañas eran pesadas, también ahora ya son muy ligeras, ligeritas las cañas, ligeritas, no pesan nada. Resistentes además. Sí, Ahora también me imagino que tienes que saber, hablando de la resistencia a las cañas, qué es lo que quieres pescar, independientemente que tú llegas al mar y tu idea es sacar a lo mejor un robalo, pero no pica un robalo, a veces te pica otro animal. ¿Cómo saber qué tipo de caña me va a servir para los animales que hay aquí en el Golfo, pensando en la gente que pesca aquí? Depende del lugar donde vayas. Mira, hablando de playa, con una caña de 30 libras de potencia, que aguante 30 libras, compras un carrete que tenga de
de freno igual 30 libras y una línea de 30 libras. Se juntan las tres cuando trabajan y son 90 libras que tú tienes para jalar al pez. Pues, ¿Qué estamos hablando de un pez de qué tipo? Pues, lo que más jala aquí, Veracruz, lo más fuerte, pues es el jurel, en la orilla, el esmedregal, el atuncito. ¿Peces de más o menos qué tamaño, qué peso? 8, con un jurel de 10 kilos te estás dando la divertida de tu vida. Okay. Con un esmedregal, con un atún. ¿La sufres? Te vas a trabar bien. A trabar bonito, ¿sí? O sea, y jalan, pero... Sabroso, con un pargo. Tantito más y te meten. Con un pargo grande, una caballera, te revientan la línea. A mí me han reventado línea del 90, del 80. Okay. La revientan. Los grampines, que son 3 anzuelos juntos, 3 picos, te muerde el pez y jala tan fuerte que endereza. Los endereza. Se zafa. Entonces cambias uno más fuerte, te traba y se revienta la línea. O sea, son bichos fuertes. Yo he sacado pargos, pero no he sacado uno de 8 kilos. Okay. He sacado de 2.5, 3 creo. Pero ya te dan un jalón tremendo. Entonces tú mides el poder de la caña ahí te especifica las libras. Te especifica si es heavy, medium heavy, extra heavy. ¿Qué quiere decir medium heavy? No sé en inglés cómo traducirlo, pero... media pesada sería. Ándale, pesado, así le dicen. Sí, heavy, pesado, medium heavy, medio pesado. Y así es la categoría. Sí. Y hay unas que son low. Ok, bajas. Muy bajitas, que se doblan así toditas completas. Entonces, yo luego que veo programas de pesca, me da miedo que veo las cañas que se doblan totalmente y digo, ¿en qué momento va a reventar? Y de peces grandes, ¿no? Y de peces grandes, sí. Son cañas muy buenas. No, a lo mejor estamos hablando hasta en el Pacífico de pez vela. Tiene una gran flexibilidad las cañas porque la caña tiene la función, una de que es un freno. Es un freno. Esos jalones que hace, esos ya no los absorbes. Ya no los sientes, como por ejemplo si agarras la línea directo, porque yo pescaba así sin caña. Te tienes que trabar con la línea y te quema, hay que usar guante o dedal porque te corta, literal. Pues. Entonces, la caña tiene esa función de que, aparte que es un freno, toda esa energía pues, se la come la caña. Okay. Y por eso se dobla, y si sostiene, se dobla más. La línea ayuda y el freno del carrete también lo vas regulando. Entonces, juntos los tres haces una buena potencia. Ahí tienes que ir diciendo de 30 libras, de 40 libras, de 50 libras, de 60 libras. Pensando en lo que puedas sacar. Con 60 libras, 80 libras vas a los sábalos, vas al marlin. Pero acá estás sobrado. Sí, no, chicos. Pero ya hay otras cañas ya de 200 libras. ¿Sí? Sí, que son para bichos más grandes. 200 libras, 250, 300. Oye, Luis, ¿cuál ha sido la mejor experiencia pescando y cuál ha sido, te voy a poner 3, cuéntame, vamos a empezar, ¿cuál ha sido la peor experiencia pescando? ¿Cuál ha sido la experiencia más chusca o la anécdota más chusco que hayas tenido pescando? ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia pescando? Que digas, hasta el día de hoy me quedo con esta. Empezamos con la mala. No, vamos a empezar con la... ¿Con la buena? Con la mejor. Ok. Porque es muy rápida para decírtela. Todos los días que voy a pescar es la mejor experiencia. Okay. O sea, todos los días. Es un relax, es una diversión, es lo que te decía también hace rato. Es muy satisfactorio pescar. Te sirve para irte. Mentalmente te vas. Sí. O sea, te sirve para enfocarte, te vas. No piensas en nada más que en eso y el deporte y jalar cuando te jala un pez. O sea, además, la brisa y el olor del mar. Olvídate. O sea, ahí sí, la mejor experiencia es cada vez que vas. Es una muy buena experiencia. Ok. Y más si te haces aficionado. Sí. Luego me decías... más si pescas. Más si pescas. No, olvídate. Sin pescar regresas bien. Sí. Imagínate pescando. Luego me dijiste la más chusca. La más chistosa, la más chusca. ¿Alguna anécdota que tengas de estas? Una vez fui con unos amigos al río y tú compras un vivero. Así se llama, vivero. Y echas el camarón vivo, pero ese vivero es como de malla. Okay. Y entonces ese vivero tiene una red y aquí echas los camarones y amarras aquí y eso se mete al agua para que los camarones estén vivos. Vivos, sí.
Y no se te... el chaparral. Entonces, cada vez que vas a ocupar un camarón, sacas, abres, metes anzuelo y tiras. Pesca de fondo con un plomito y pum, ahí te estás en el río para sacar la corvina, para sacar la trucha, para sacar un robalo, lo que vayas ahí al río. Entonces una vez fuimos con un amigo, Martín Reyes se llama, también es maestro de educación física. Pero nos llevamos muy bien con él, pero quién sabe qué. Son de esos amigos que siempre los estás cotorreando, ¿no? Ajá. Entonces fuimos a pescar, íbamos a ir a pescar, fuimos a comprar el camarón, el chambo, y ya le decimos, él se sentó aquí y aquí estaba colgando el vivero. Y entonces, no, estaba el vivero aquí, porque no habíamos amarrado, entonces ya agarramos un camarón todos, tiramos, y le digo, mete al agua el camarón. El vivero. Y ya, metió el agua. Cuando le dijimos, saca el vivero, dice, pues lo metí al agua. Le digo, ¿no lo amarraste? No. Media hora pescando y regresaste por aquí. O sea, no lo amarró. Sí. Porque se mete y se amarra. Él no, mételo. Los demás dijeron, vámonos. No, pues imagínate cómo le fue, ¿no? Sí, no. Cómo le fue en ese instante y el camino y cada fin de semana que nos veíamos, cómo le iba. Digo, oye, ¿por qué eres tan bruto? Tienes que amarrar. Y chalo. Otro día un amigo, Alonso Barrientos, ¿sí lo conoces? Sí, cómo no, el famosísimo perrito. Al cual le mandamos un saludo al profe Alfonso. Alonso, perdón. Trajo a su yerno, okay. Y su yerno trajo a un amigo, un pariente, un primo, no sé, que no sabían pescar. Alonso tampoco, Alonso estaba aprendiendo conmigo. Y los llevamos, fuimos. Entonces, yo practico mucho la pesca de troleo, que es poner un anzuelo amarrado a la línea, tirarlo a 30 metros y llevas la caña aquí y la lancha va andando y entonces el señuelo viene. Como si fuera un pez. Y ahí se le pega un animal y te jala y lo sacas. Y poníamos las cañas, una de cada lado y una al centro. Entonces, ese muchacho pues no traía en equipo nada. Y dice, oye, le digo, bueno, yo acababa de comprar un señuelo caro, de marca Shimano, caro, blanco, como de este tamaño. Blanco brilloso, porque eso le llama la atención a los peces, lo que brilla. Flotante. Okay. Flotante. Y porque los otros que ya tenemos más experiencia podemos trolear con algo que pese, pero no se nos cae, no se nos atora. Entonces, a un nuevo le das un señuelo pesado y es muy seguro que lo atore, se rompa la línea y se pierda. Entonces dije, bueno, pues le voy a dar un flotante. Pero te digo que ahora ya salieron los yoyos, la dona donde redas la línea. Entonces, como no llevaba caña, le di un yoyo y le amarré ese señuelo nuevo, estrenarlo para que pudiera divertirse. Pues es que lo fuera jalando ahí y flota. O sea, si la lancha se para, flota. Con los otros pesados, si la lancha se para, tienes que empezar a recoger. Sí. Es la experiencia que vas agarrando. O cuando lo lanzas, que no se te caiga para que no se atore. Y entonces yo le dije, ¿y esto cómo? Le digo, eso nada más se tira y ya. Y ya pasó y estamos avanzando. Cuando le digo, revisen sus señuelos, y él no traía nada en la mano. Le digo, oye, ¿el yoyo dónde está? Dice, no, pues lo tiré allá. Le digo, ¿pero cómo que lo tiraste? Sí, tú me dijiste que nomás se tira. ¿Cuánto perdiste ahí? Pues el señuelo valía 600 pesos en aquella época. ¿Y el yoyo? El yoyo es caro, como 180. Y la línea. Sí. Era de las baratas, buenas. Caso hizo. Sí, y dices, oye, no manches. Alonso le dio tanta pena, que él llevaba un salvavidas de salchicha de esos. Me lo regaló. Como para sentirse menos presionado. Y jamás los volvió a traer. Jamás los volvió a traer. Un día me los encontré. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a pescar? Le digo, pues ustedes no van. Alonso sigue yendo. Y dice, ¿cómo? Ya no nos invita. Alonso se apenó tanto con eso, sí, pues, que jamás los volvió a traer. Y ya nunca han venido. Pero sí, ese chavo, sí. Nada más se tira. Pues lo tiró. Tiró todo. ¿No? Oye, ¿y la peor experiencia? Una tromba. Okay. Pescando
¿No previeron o fue intempestiva? Tromba. Ya. Tú siempre consultas el clima. Y pues salí con mi esposa. Siempre voy con mi esposa, es que mi esposa es afina. Aparte eso iba a decir, tu esposa, que también es maestra, sí, también la has metido al mundo de la pesca. Ella pescaba con su papá. Okay. Cuando era chamaca, su papá tenía lancha y todo, ella también le gusta. Y bucea y moto y todo lo que todo le gusta. Todo, coincidimos mucho. Ahora sí que yo sí encontré mi media naranja. Muy bien, por cierto le mandamos saludos. Sí. Entonces, íbamos allá por el Peyote, y de repente se empieza a correr aire más rápido, más fuerte, se empieza a nublar. Y si checaste el clima, le digo, sí. Entonces yo vi que todas las lanchas empezaron a avanzar. Yo no capté por qué, pero se iban a refugiar al Peyote, a meterse en tierra. El Peyote es una islita, así como Cancuncito, pero más grande, igual a Arena Blanca, que está allá enfrente de Antonizardo. Entonces ahí te pones del lado que no está... Que no pega. Adentro, uno es adentro y otro es afuera, ¿no? Sí. Entonces ahí te pones y ahí te anclas resguardas. Y ahí te resguardas. Y yo vi que jalaban, empezaban a jalar. Y yo dije, no, yo me voy. Y entonces empecé a ir a Antón Lizardo. Okay. Iba yo en el camino, con el maneral aquí acelerando. Sí. O tratar de ganarle. Porque yo veía atrás, que iba negro, así avanzando. Y se empezaron a ir truenos. Okay. Y mi esposa venía sentada mirando hacia atrás y yo venía aquí. Entonces yo voy, echo la mocha. Y de repente soy un trueno, pero es estruendoso. Síguele. Y ahí vamos. Y arriba se pasaba así. Hacía la electricidad así. Creo que es electricidad, ¿no? Sí. Y pues ahí voy duro. Yo no sabía que en esos casos hay que apagar el motor, levantarlo y hacer lo que estaban haciendo todos. Irse a resguardar, no avanzar. Sí, porque además eres un blanco para porque el motor atrae. Sí. Yo no sabía. Entonces, le sigo dando. Y de repente se oye otro ruido, pero cañón del anterior, el triple. Peor. De hecho, el primero mi esposa venía grabando y lo grabó el rayo, no sé qué era. El segundo fue tremendo. Y yo sentí un golpe aquí. Aquí. Y yo le dije, oye, me pegó, algo me pegó. Y mi esposa estaba así toda pálida, blanca. Le digo, no, oye, es que te estoy hablando, algo me pegó. Me dice, es que cayó un rayo aquí a 10 metros de nosotros. Madre. Y entonces la corriente, cae el rayo y se expande. Sí, sentiste el entró golpe. Por el motor. Mano. Entró aquí. Ese fue el golpe que sentí. Y y aún así terminaste la travesía. Y llegué. Y ya, con esa experiencia y ese temor y su mecha, qué onda. Y fue un rayo, sí, aquí, ahí cayó, ahí yo lo vi cómo cayó. O sea, que no le atinó. Sí. Y ya, pues ya me quedé con esa experiencia y ya la platiqué a los amigos. Y ya me dicen, hombre, tuviste suerte. Muchos se han quedado sin mano. Y empiezan a mandar fotos y videos. Sí. Igualito así, sin mano. ¿Sí? O todos quemados. Sí, por la descarga todo te quemó. O todos quemados. Y como mi motor estaba completo en el aspecto de que tiene lule. Estaba cuidado con todas las protecciones. Sí, todas las protecciones. Hules y todo. Yo iba sentado en un asiento, ¿cómo se dice? Blindado, ¿cómo se dice? Algo así que no pase la electricidad. Okay. Ajá. Aislante, sí. Aislado. Llevaba yo zapatos de hule, que es lo recomendable. Y eso fue lo que me ayudó, dicen. Dice, pero pudiste. Y ya un montón de imágenes que me mandaban. Y a un amigo, y al otro, y aquí, y allá. O sea que me salvé. Y de entrada, cuando pasó, pues yo no lo vi. Claro. La que estaba espantada era mi esposa, que sí porque lo vio. Ella lo vio. Pero yo iba con eso del golpe, y pues dije ya, pero ya cuando empecé a ver las fotos, me cayó. Sí, de la que te salvaste. No, me cayó la preocupación y
el susto, el Sí, medio. de todo de lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Desde entonces, desde esa vez, cada vez que salgo, siempre voy con temor. Okay. Cada vez. Y mira que voy seguido, Sí. ¿no? Pero siempre voy con temor por esa experiencia la más terrible. Oye, pues digo, afortunadamente estás para contarlo, ¿no? Y sobre todo en una pieza. Quiero cambiarte un poquito y a ver si no me meto en un tema complicado, susceptible, no sé cómo lo toman. Se ha dicho mucho, por ejemplo, la tauromaquia se ha prohibido por el trato que se le da al toro. Igual he visto también comentarios con el tema de la caza deportiva. ¿no? Casa deportiva, sí, hablando de, por ejemplo, eso se da mucho más en Estados Unidos, a lo mejor, o en Aquí África. también en México, mucho. El tema de cazar venados, cazar ciervos y toda esta situación. ¿Cómo ha tratado estos ambientalistas, estos animalistas, cómo han tratado el tema contra los pescadores deportivos? En el sentido de justamente, porque también sé que hay pesca que es el catch and release. Catch and release. Pero bueno, el que pesca y no suelta, ¿ha habido algún tipo de comentarios, algún tipo de objeción por la pesca? O sea, ¿cómo es ahí en ese sentido? Bueno, ese fue un gran pleito que nosotros tuvimos, sí, y que duró mucho tiempo y ya después la gente, no sé, le bajó. Pero algunos pescadores que se dicen ecologistas y eso, dicen catch and release, pesca y libera, para proteger la especie. Y eso es mentira. Un pescador deportivo no se trae toneladas de pescado, ¿no? Yo sí, a lo mucho se traerá 10, 15. Sí, le va muy bien. Algo normal. Ya cuando le pegas una vez a la grande, pues ok, pero no es algo de que vayas y... Cada fin de semana. No, y que vengas con... toneladas de pesca. 100 kilos de pescado, no, el deportivo. La pesca está reglamentada y te permite traerte 5 peces diarios. Ok. 5 de la misma especie. ¿Quién lo regula? Y sobre todo, ¿cómo lo checan? Está la patrulla, es del parque, bueno, el parque Recifal es otra cosa, está con la pesca, ahí tiene una patrulla, y ahí anda y llega y te aborda y te pide tu permiso de pesca, que esté vigente, te revisan ¿qué si traes? Si no llevas nada que esté en veda, y la cantidad de peces, por lo regular nunca te la hacen de todos por la cantidad, pero siempre te toca, o sea, en el sentido de... puede que algún día la libres y vayas y regreses sin ningún tipo de problema de que te hayan parado. Sí, porque mira, el mar es como el coche aquí en... Aquí hay 100 patrullas de tránsito y 100 motociclistas. Allá por presupuesto nada más hay una lancha. Pero es igual, o sea, te piden tu licencia, todo. La embarcación matriculada. La matriculada es como si fuera la placa del carro. Sí. Sí, todo lo que tienes que llevar. Todas las lanchas o qué tipo de vehículos o de embarcaciones tienen por fuerza que matricularse. Todos los que traen motor tienen que matricularse. En un tiempo los kayak también estaban pidiendo matricularlos, pero los dejaron libres y no hay problema. No entraron. Pero todo lo que traiga motor tiene que estar matriculado. Sí, te lo exige Capitanía de Puerto. Ese trámite lo haces ahí, ya sea aquí o en Alvarado, son 2 capitanías que tenemos. Y tienes que tener tu permiso de pesca. ¿Dónde se tramita? Con la pesca, con internet, ahí te hace todo, vas, pagas y ya te lo mandan, ahora todo es digital. Es por año, es por un día, por 2 días, por una semana, por 6 meses y por un año, creo. Entonces nosotros lo sacamos por año, sí. Por año. Y ya cuando vas a un torneo te piden... Es parte de los requisitos. Sí, el permiso de pesca. El permiso es individual. Intransferible. Es correcto. Y el reglamento dice que si vas en una lancha y van 3 cañas pescando, tiene que haber 3 permisos. Pero con la pesca hubo un tiempo que se ponían muy pesados, pero agarran la onda y, por ejemplo, yo voy con mi permiso y pongo 2 cañas y no me dicen nada. Pero vas tú solo, entre comillas. Sí. Si voy solo, pongo 2 cañas y
que no hay que ir solo. Claro. Pero, por ejemplo, va mi esposa y voy tirando 3 cañas. Llevamos 2 permisos. Okay. Entonces no debo tirar otra caña, dice el reglamento, pero lo ponemos, pero no se pone en ese plan. Sí. Hubo un tiempo en que sí, se ponían muy agresivos, y pero como a mí nunca me hicieron nada, porque yo traigo todo en regla, Sí. entonces ya pasó. Algunas veces hubo quejas y, por ejemplo, se les iba mucho encima una época a los pescadores de Antón Lizardo. Inclusive llegaron a golpes y todas esas cosas. Pero pues ya, hace muchos años, ya pasó. Bueno, entonces me decías, el tema de los ambientalistas o la gente que está en contra de la pesca, ¿cómo ha sido tomado? Mira, eso de catch and release es una jalada. Sí. El catch and release es para investigación. Ok. ¿Sí? Vas a atrapar un pez, le vas a poner un chido, algo para saber, para estudiar dónde va, cómo anda. ¿Cuál es su comportamiento y todo eso? Y probablemente el pez que sacas, si le pones un chis, va y se muere. De 70% posibilidades de que se muera. Sí. Imagínate un animal que lo llevas a sobreesfuerzos. ¿Cómo se dice? Sobreesfuerzo humano, en pez, ¿cómo se diría? Sí, pues el sobreesfuerzo de la especie. Sí, de vida, donde está luchando por su vida y está peleando y jalando y llega panza todo cansado, medio muerto, y después lo liberas. Todo el ácido láctico que crean, todo el agotamiento, pues, se llegan a morir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí ha habido muchas personas que se quieren hacerlos, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Y así lo decía yo en el programa y a eso chocábamos mucho. Se quieren hacer los famosillos. Yo conocí a una persona que no me quiere, no me habla, que trabaja en Pemex, Ok. la compañía que más contamina en el mundo, el mar. Sí. Pero él era catch and release. Y exigía y regañaba. Digo, oye, pero como que no hay congruencia, ¿no? Sí. ¿Dónde contaminas y dónde eres? ¿Dónde eres ambientalista? Sí, o sea que... O animalista. Nada más era para protagonizarse y hacerse sentir diferente. Cosas de ese tipo. Y entonces yo invité a varios al programa que eran catch and release y alegábamos. Le digo, mira, un pescador tiene que reconocer que mata por placer. Yo agarro un pescado, lo engaño, me pica, lo saco, el pescado lucha por su vida y yo le gano. ¿Sí? Yo voy a matar porque esa famosa pelea que dice, dio buena pelea, esa famosa pelea yo la disfruto. Okay. Y si es un pez grande y lo trabajé y todo el mundo me aplaude, oye, qué buena onda, eso es placer. Sí. ¿Qué estás haciendo? Matando. ¿No? Sí. El detalle es que se puede justificar o se justifica porque es para consumo. Parte de la cadena alimenticia. Claro. Vas al pez, lo sacas, te lo llevas a tu casa y te lo comes. Lo mismo que si fueras a pescadería y consigues uno. No, pues igual lo pescaron. Claro. Igual que matas una vaca y dice, no, yo no como carne porque las maltratan. Entonces, ¿qué vas a comer? Vegetales, pues también son seres vivos. Sí. Si no quieres contaminar, muérete. ¿Eh? Es lo único que puedes con lo que puedes cooperar en este mundo es muriéndote porque tu propia existencia está contaminando. Sí. Ya, ¿no? Yo era así de tajante con Extremista. Sí, no, tajante, no extremista, porque es real. Sí. Es real, ¿sí? Entonces, y los de catch and release le hacen todo eso al animal y luego le dicen, la foto, oye, qué buena pelea diste, te libero porque te respeto. Entonces yo digo, el que practica catch and release, ese martiriza por placer. Sí. Es lo que hacen con el animal, martirizarlo. Y yo les ponía de ejemplo, mira, ¿qué te parece si yo a las 10 de la mañana te doy un levantón, me encapucho, te doy un levantón, te llevo a mi casa, como le dicen, de seguridad, y ahí te doy unas tableadas y veo tu resistencia, si no hablas, si aguantas, veo qué dice tu familia, digo, no, reaccionaste, es bonito, tuve mi especial, te dejo libre a las 10 de la noche, sale, adiós. ¿Cómo te sentirías que te hicieran eso? Ese ejemplo les ponía yo. Digo, es lo mismo que ustedes hacen con el animal. Sí. Si de veras eres ecologista, no lo maltrates. Es más, procura que llévales alimento, haz campañas de limpieza de mar, de arrecifes, pero no seas pescador porque... No va. Sí, si yo me lo voy a llevar, yo estoy matando por placer porque es lo que me lleva a la pesca. Porque si yo quiero comer pescado, no necesito ir a pescar. Sí, claro. Voy y lo compro. Sí. Pero yo voy... por la satisfacción que da. Por la experiencia. Sí, ese sacar ese animal, la pelea. Oye, qué buena pelea. Digo, oye, se defendió, Mauricio. Ni modo, viejito. Al sartén. Claro. ¿Sale?
Y ellos no, ellos lo sacan y lo regresan con esa idea. Pero el fondo de todo, te lo voy a decir, yo que tengo la experiencia ahí, son personas que cuando empezaron a pescar se llevaban el pescado a su casa. Sí. Por lo regular no aliñan. Okay. Y quien aliñaba era la ama de casa. Empiezas a llevar pescado, llega, esto es un paso, ¿no? Empiezas a pescar, a sacar pescado, a llevar a tu casa, comértelo. Pero luego viene cuando tu esposa te dice, ya no traigas pescado, yo no quiero aliñar. Y entonces lo sacas y lo regalas. Empiezas a regalar pescado. ¿Te has dado cuenta que mucho pescador regala? Sí. Porque en su casa ya no se lo reciben porque no lo alinean, no lo quieren alinear. O tú no sabes alinear. O no te gusta porque es tedioso y te rayas las manos y eso. Y entonces cuando ya no se lo reciben en su casa, cuando ya no lo regalan, cuando ya nada... Catch and release. Catch and release se vuelven. Y meten la cábula de que son ecologistas. Yeah. ¿Sí? A ver si no se hacen comentarios de esto. No, pues adelante, de eso se trata el final. Que hagan su réplica, ¿no? Y esa es la verdad, y eso es mentira, es falso. O sea, tú no ayudas en nada en sacar un pez, en soltar un pez. Al rato voy y lo saco, y el que tú soltaste, si yo lo voy a sacar yo. Sí, porque además ya lo agarras cansado. Sí, y si no lo agarran los pescadores con sus redes. O lo agarra otro animal. Sí, o se lo come un animal. Que es más fácil. O sea, claro. Eso es mentira, ¿sí? Ahora, hay una teoría, no recuerdo el autor, donde dice, porque todo el mundo dice, el pez está muy chiquito, libéralo, que crezca. No, el pez chiquito es el que te tienes que llevar y comer, porque ese no produce. Entonces ellos van por el grande, el que produce, y te traes el grande y ya vas no hay matando la producción, claro. ¿Sí? Decía, esta persona dice, tú tienes una gallina y tienes 5 pollitos. Sí. Tú tienes una gallina y tienes 5 pollitos. Y te está poniendo huevos. Entonces comes huevo y comes pollo. Pero si te comes la gallina, que pone los huevos y que tiene las crías, te vas a acabar los 5 pollos que quedaron y los 5 huevos que quedaron y ya no vas a tener ni huevos ni pollos. Sí. Entonces no te lleves, no mates a la gallina. ¿Sí? Mata a las crías. Síguela fomentando. Mata a las crías porque la gallina va a seguir criando. Sí. Y va a seguir poniendo huevos. Y vas a comer huevo y vas a comer pollo. ¿Sí? Es igual el pescado. Llévate el chico, el mediano. Y deja al grande que es el que va a producir. Pero estos disque ecologistas, no, el chiquito no, que ya está muy chiquito, o no sé, por lástima, por no sé qué, ¿no? Los niños no se matan, ¿no? Sí. Algo así parecido. Entonces, esa teoría, no sé si la es convincente o no. De que si matas al que produce, ya no vas a tener. Ahora que lo dices, tiene su lógica, o sea, deja al que está como que productor, es muy razonable, ¿no? ¿sí? Deja al que está como productor para que siga abundando la especie. Y entonces ahí empiezan la polémica. La polémica. De los que dicen cacha. Pero ese es el proceso que te digo, como ya no lo reciben el pescado en su casa, se vuelven cacha en release. Esa es la verdad. Oye, Luis, tus redes sociales, ¿dónde pueden seguir Tritones del Golfo? ¿Se juntan para pescar? ¿Cómo es el proceso este? Tengo la página de Tritones del Golfo en Facebook donde transmitíamos. Ahorita ha estado muy apagada porque no hay programa. Ya no hago en vivos cuando voy a pescar, porque no puedo manejar la lancha, no puedo manejar el celular, no puedo llevar mi caña, o sea, todo no lo puedo hacer. Antes hacíamos los en vivos porque alguien ponía la grabación. Ha estado un poco apagada, sobre todo después de la pandemia. Ha estado apagada. Regresé con el programa después, con mi hijo que me producía. Y estuvimos bien, pero mi hijo se decidió irse a Canadá a vivir. Y pues ya me quedé sin producción. Capaz le mandamos un saludo al buen Luis también. Sí, se quedó sin producción. Me quedé sin producción y ya. Entonces yo estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y hice un canal nuevo de YouTube. Okay. De hecho, yo nunca había tenido canal de YouTube. Hice un canal. Bueno, sí, estuve haciendo tutoriales de pesca en YouTube. Que mi hijo hizo el canal en la parte que estaba aquí. Y él editaba, él hacía todo. Te ayudaba. Sí, y estuvieron saliendo bien, muy bien. Ya cuando se fue a Canadá, se paró. Entonces yo hice un canal ahorita para hablar de todo. Okay.
Pero ahorita el proyecto es, si sabes que una de mis etapas de mi vida también es ser motociclista. Sí. Y de hecho nunca he hablado de eso en redes sociales. Okay. Entonces estoy pensando. Hay un club de motociclismo, digo, no sé qué tipo de motociclismo es el que te gusta, pero hay un proyecto, el cual ahorita lo platicamos un poquito más, porque también queremos invitar a un amigo que se dedica a esto, que es de visitar todos los pueblos mágicos del país en moto. Y te dan tus insignias y te van dando tus banderines y vas haciendo logros y demás. Está bastante eso ya está más organizado que antes. Yo he sido motociclista toda mi vida, desde los 14 años. Sí, yo me acuerdo que traías una moto grandecita, la llevabas a la secundaria luego. Sí, yo llegaba en motocicleta a la escuela a trabajar. Yo desde los 14 años tengo motocicleta que nos compró mi papá. Porque mi papá era motociclista también, era su medio de transporte y todo, mi mamá se subía a la moto y todo, y aquí en mi familia no hay eso de que voy a comprarme una moto no, es peligro, no, aquí es aceptable en la familia. Tiene moto mi hermano, tiene moto mi hermana, a mi hermana de 15 años le regalaron su motocicleta y cosas así, o sea, eso no está prohibido en la familia, ni le tienen temor. Y afortunadamente no hemos tenido accidentes así. Claro. Cosas, ¿no? Una caída así, estando parado, cosas así, pero un accidente que digas, oye, me quebré la pierna, me enyesaron. Sí, que sea de gravedad. Nada de eso. Bueno, una vez un taxi me pegó atrás y lo bueno que llevaba yo el casco y ya, pasó. No fue a mayores. Entonces, tengo la moto siempre y ahorita yo tenía motos grandes, no sé si te acuerdas. Tenía yo la Ninja 1000 Kawasaki deportiva, tenía yo la Yamaha 500 deportiva, tuve la Goldwing. Esa es de la que creo que me acuerdo. Que tenía 3 maletas, parabrisas y esa Goldwing. Y no sé por qué me cambié. Y teníamos el club. Okay. Yo fui tesorero del club, un club que hacíamos, que nos reuníamos ahí en el Boulevard, en un restaurante que se llama El Castillo, los jueves, y planeábamos una salida a cualquier lugar. Sí, cerca, ir a dar la vuelta. A Casitas, a Jalapa, a Martínez, nos íbamos todo el grupo, lo que hacen ahora, pero ahora ya más organizados, ya te dan tu puntito y vas creciendo, eso. Yo fui en ese grupo, se llamaba, ni me acuerdo cómo se llamaba el club, bueno, ya sabes que con la edad ya. Entonces, no sé por qué razón me pasé a las motos chicas. Okay. Sí, tuve una Suzuki, tuve Honda, motos chicas de cilindrada de 150 para abajo. De repente mi hijo agarró la moto, el mayor, agarró la moto, me la pidió prestada y no me la regresó en 7 años. Okay. Y cuando me la regresó toda. Entonces dije, no, voy a comprar una moto. Y ya empecé a ver motos, pero dije, no, me voy a regresar a las grandes. Okay. Y ya compré otra motocicleta grande, 1250. Ya no es deportiva, ya es de asiento bajo, yo ya no tengo la habilidad de chamaco y eso. Algo más para rucos. Okay. Y entonces dije, bueno, yo no he hablado de motos en las redes sociales, te vas a meter al mundo de las quiero motos. Empezar a explicar mi moto, qué es, qué tiene, qué otro, cuando agarra yo una ruta. Estaría bastante interesante porque también es un mundo que la gente le gusta conocer. Y que conozco y que también por mi experiencia te puedo dar consejos. Claro. Es decir, se hace así, se hace aquí. Oye, pues qué bueno, la verdad me da mucho gusto. Como te decía al principio, me da muchísimo gusto el tenerte, el que hayas aceptado la invitación, porque además de la amistad, la verdad que yo te respeto mucho como docente, como amigo, como formador, como mentor, porque al final quien me llevó a los medios de comunicación en un principio fuiste tú, quien en mis primeros pasos también en la secundaria, ¿no? En esa parte, creíste muchas veces en mí, en mis compañeros, para diferentes eventos o disciplinas y demás, y creo que siempre hubo una relación cercana. Me da mucho gusto verte bien, verte sano. Hace muchos años tuviste un problema por ahí de salud bastante delicado, que yo después lo padecí. Sí, también te pasó lo mismo. Ya lo platicaremos, sí. Y bueno, al final de cuentas,
saber de todas tus aventuras, porque no es más que eso, ¿no? Ponerle aventura a la vida. Entonces, la verdad que me da muchísimo gusto el tenerte. Te deseo mucho éxito si emprendes el canal de motociclismo y en general en todo, porque gracias, porque sé que de tu capacidad para empezar y sé del esfuerzo que le pones porque las cosas salgan y sobre todo salgan bien. No, y lo importante es divertirse, hacer algo que te divierta, ¿no? Sí. Y pues nos falta tiempo para platicar de la época del criador de perros, la época de la lucha libre, sí. La época... A ti te regalé de buzo, yo lo tengo guardado. A ti te regalé el traje del Capitán América, de buceo, de tantas cosas. Está bien porque quedan temas para un siguiente episodio. Te digo que le he puesto muchos y gracias por la invitación. La verdad que siempre soñé con una entrevista así que me hicieran y tú me la estás permitiendo y eso te lo agradezco mucho. Al contrario, gracias también por la experiencia, Luis. Sí. Y me gustaría que despidieras el episodio de la manera en que generalmente presentas tus programas, pero esta vez para irnos. Para irnos. Sí, como lo haces. Como lo hacía yo del programa de radio. Es correcto. ¿Cómo se llama tu programa? Una charla con. Una charla con. Sí. ¿Qué tal, amigos de Una Charla con? Me encuentro aquí en Circunvalación, junto a Boca del Río, frente al Golfo de México, transmitiendo para usted, para todo el mundo, los 5 continentes, toda la Vía Láctea y galaxias circunvecinas. Esto fue Una Charla con Junior. Muchísimas gracias, Luis. Te agradezco mucho. Te aprecio mucho, hermano. No, igual. Y quedamos para el próximo. Bueno, pues ya lo saben, muchísimas gracias. Compartan, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Una Charla con un invitado más que nos viene a contar parte de su vida. Hasta luego.